Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan, y también a través de todas y cada una de las señales del canal de televisión Uchile TV, que puede sintonizar a través de la televisión abierta digital, pero también a través del sitio web www.uchiletv.cl. Vamos a hablar de temas culturales porque desde este 12 hasta el próximo 28 de octubre se va a llevar a cabo la 9ª versión del Foro de las Artes de nuestra Casa de Estudios. Está con nosotros para hablar de este tema el director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, el profesor Fernando Gaspar, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Buenos días, Claudio. Gracias por la invitación. Sí, ¿no? Y con ganas de hablar respecto de esta nueva versión del Foro de las Artes 2023. Cuéntanos en qué consiste este año el foro, cuál va a ser el foco en el cual estará puesto esta semana. Bueno, el Foro de las Artes 2023 tiene una línea temática. Todos los años nosotros, de alguna manera, queremos hacer una propuesta reflexiva en torno al foro, al mismo tiempo instalar temas que creemos que están en el ambiente artístico-cultural, y evidentemente que este año estaba marcado por el tema de la memoria, así que nuestro lema de este año, la línea temática, es memorar al porvenir. Memorar en el sentido también de una acción, de un verbo permanente. Creemos que el acto de hacer memoria debe ser permanente en nuestra historia, en nuestras comunidades, y al mismo tiempo el porvenir, entendiendo que no es solo un ejercicio de ir hacia el pasado, sino también una forma de construir futuro, ¿no? Y más tomando en cuenta que en la actualidad gran parte de la población no vivió no solo el golpe de Estado, sino no vivieron incluso la dictadura. Entonces, creemos que nuestras comunidades universitarias también tienen, a través de sus artistas más jóvenes o en el trabajo entre jóvenes y académicas, académicos, mostrar esas nuevas visiones de crear, esas nuevas maneras de visitar nuestra memoria y por cierto, dar una muestra de lo que está ocurriendo en las artes en sus diferentes expresiones, ¿no? ¿De qué manera se va a expresar este concepto? ¿Qué actividades se tienen previstas para Mira, este foro? partimos el jueves 12 de octubre con un concierto en la sala Isidora Seger de la Facultad de Artes de La Fragua, una composición, un disco de Sergio Ortega. Es un homenaje también a Sergio Ortega y es un trabajo en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, quienes han... por cierto, un trabajo del Departamento de Música, han visto la relevancia que tiene Sergio Ortega hoy en la actualidad, su trabajo, el impacto de su obra, y La Fragua es un disco que no ha sido tocado tanto después de su creación, e incluso en su momento fue calificado como un disco muy político, nosotros creemos en este ejercicio que hace la Universidad de Chile de manera permanente que era muy importante hacer un homenaje a Sergio Ortega, era muy importante recuperar esta obra, y así partimos. Partimos el jueves 12, ese mismo fin de semana tenemos obras muy interesantes. Pulvis et Umbra es un trabajo que hace un artista, Rodrigo Bruna, del Departamento de Teatro, que interviene con un mapping, el Cementerio General, en una reflexión también sobre la vida, por supuesto, la muerte, con mezcla de arte sonoro, mapping, instalación, arquitectura. Tenemos un concierto en San Joaquín ese mismo fin de semana, el sábado 14, en el Teatro de San Joaquín. Tenemos la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces hay una multiplicidad de acercamientos a las artes, de expresiones que hablan, por un lado, de esta recuperación de memoria, de este trabajo histórico sobre la historia del arte, sobre nuestra historia, y por cierto también, como te decía, Claudio, expresiones del trabajo creativo de la actualidad. Cada año revisamos, por cierto, las distintas actividades que se desarrollan en el Foro de las Artes acá en la radio, y una cosa que particularmente me he dado cuenta es que estos últimos años, por lo menos estos últimos 5, han sido de mucha
mucha exigencia para la creación artística en términos de desafíos y de interpretar una serie de fenómenos que han estado ocurriendo en nuestro entorno y particularmente acá en nuestro país, desde el estallido social en 2019, pasando por la pandemia y este año también que ha estado marcado por la memoria y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar. ¿Cómo la creación artística va adaptándose precisamente a todos esos fenómenos? Porque no necesariamente tienen mucho que ver entre sí, pero en cierta forma igual representan muchos desafíos en términos del pensamiento y de la interpretación de estos fenómenos. Por supuesto, no, la pregunta es muy buena y yo creo que necesaria. Siempre es necesario e importante hablar de las artes y la cultura, sobre todo en sociedades como la nuestra, que necesitan muchos espacios de reflexión, de miradas críticas, de generar comunidades más empáticas, más solidarias, también más sensibles, y que con los años hemos ido lentamente recuperado un lugar importante que siempre tuvo Chile en materia de creación artística, ¿no? Todos sabemos la terrible noche oscura que significó para las artes y la cultura la dictadura, la dificultad que tuvo en democracia en sus primeros años y en sus primeras décadas recuperar ese protagonismo y ya yéndonos más para los últimos años, como tú dices, el estallido social yo creo que es un excelente ejemplo de cómo las artes y la cultura se hicieron parte fundamental del movimiento, la forma en cómo la ciudad se vio intervenida artísticamente de una manera asombrosa, cómo la gente espontáneamente cantaba a Víctor Jara o Inti Illimani en las calles, uno recuerda como momentos muy emocionantes y muy literalmente espontáneos, ¿no? En las escaleras de la Biblioteca Nacional, cerca de la Plaza Baquedano, conciertos de los búnkers, hubo una efervescencia artística cultural muy importante que, por cierto, tuvo su contracara en la pandemia, en las dificultades terribles que tuvieron los artistas para literalmente sobrevivir esos tiempos y esos años, y con un presente en donde ellos han sido protagonistas de esta conmemoración de los 50 años. Lo vemos en multiplicidad de acciones, obras de teatro, conciertos, libros, etcétera, lo cual reafirma un poco esta idea que yo mencionaba al inicio, ¿no? Las artes tienen que ser protagónicas de nuestra cotidianidad, tienen que ser un motor también del desarrollo. El desarrollo no es solo pensarnos en una dimensión económica, práctica, sino, por cierto, sensible, por cierto, como decía, personas, ciudadanas, ciudadanos críticos, reflexivos, que sepan construir comunidades y que sepan también cuestionar su pasado y, por cierto, tener diferentes miradas de lo que estamos construyendo como presente y como futuro, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades en eso que usted mencionaba respecto de la construcción de comunidades? El acercar precisamente las artes y la cultura a la gente y sacarlo un poco de la academia. Yo creo que la Universidad de Chile en particular tiene la obligación de acercar expresiones artísticas a las comunidades que no tienen el acceso tradicional, ya sea por los circuitos en los que se mueve el arte, ya sea por capacidades económicas. Es muy importante reafirmar que todas las actividades del Foro de las Artes son gratuitas. Todas son en espacios donde nosotros queremos que las comunidades aledañas o los territorios sientan que la Universidad de Chile es de ellos, es un espacio público y por eso también tenemos acciones en municipalidades como Cerro Navia, como San Joaquín, etcétera, en la misma Municipalidad de Santiago, donde podemos ver expresiones en torno a las diversidades sexuales, podemos tener expresiones respecto a la memoria histórica, por ejemplo, el tema de Palestina, con un proyecto que se me viene a la cabeza de la profesora Ana Archa, muy interesante, que va a estar en el Teatro Nacional, relativo a diferentes maneras en cómo artistas, creadoras, creadores
ven nuestro presente, revisan nuestro pasado y, por cierto, hacen propuestas en torno al futuro, ¿no? Ujú. Estamos conversando con el director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, el profesor Fernando Gaspar, a propósito de lo que será la novena versión del Foro de las Artes, que se va a realizar entre el día 12 y 28 de octubre. Usted puede visitar el sitio web forodelasartes.uchile.cl, forodelasartes.uchile.cl, donde está toda la programación día por día respecto de lo que va a ser este Foro de las Artes, como mencionaba el profesor, actividades totalmente gratuitas y que se van a llevar a cabo en diferentes puntos, así que ahí usted tiene que ir buscando cada una de estas actividades. También habrán algunas transmisiones en línea para aquellos que no pueden asistir, como esto también, que es algo que también se heredó del periodo de pandemia, ¿no? Incorporar esta diversidad de formatos para ir ampliando incluso el espectro de personas que pueden acceder a este tipo de contenido. Sí, yo creo que en la capacidad siempre adaptativa de los artistas de también observar y medir lo que está ocurriendo en su entorno, evidentemente que los formatos de comunicación que tuvimos durante la pandemia fueron fundamentales. Hoy en día hay gente que sigue creando de manera telemática. De hecho, tenemos un proyecto, tenemos una obra de la profesora Paulina Mellado, que es una obra que se elaboró desde la distancia física de los participantes y se transmite de esta manera, ¿no? Telemáticamente. Tenemos conversatorios también en torno al trabajo de Rodrigo Bruna con invitados internacionales de manera telemática, entonces creo que los y las artistas no solo supieron adaptarse en su momento, sino como ha ocurrido en general en la sociedad, de empezar a obtener aquellas ventajas que nos permite dialogar con personas que están en Brasil, en México, en Argentina, en este momento. Y, por cierto, nuevas tecnologías, yo te diría, Claudio, por ejemplo, el mapping es un trabajo que llegó para quedarse, que ha ido entrando en diferentes expresiones Sí, escénicas. para quienes a lo mejor no están al tanto, ¿qué es el Sí, no, mapping? el mapping es básicamente, yo creo que la gente debe ubicar mucho más claramente como las intervenciones lumínicas que se hacían en Plaza Dignidad o Plaza Baquedano, en torno al edificio de Telefónica, que después ya han empezado a institucionalizarse, si uno lo puede decir. Ahora ya hay intervenciones a la Moneda, a nuestra misma Casa Central en la universidad, y es esta forma de alguna manera de transmitir mensajes de una manera mucho más simple, de una manera más concreta y también a veces compleja, ¿no? Con transposiciones de imágenes, fotografías, construcciones visuales, que es un formato que después se ha ido llevando a otras expresiones teatrales, arquitectónicas y de diferente naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, es lo mismo que el arte sonoro. El arte sonoro también, desde hace un tiempo, ha empezado a estar muy en boga y hoy en día hay muchas expresiones artísticas que tienen arte sonoro, digamos, como una especie de discurso artístico que se superpone y se entrelaza con otras formas de crear, ¿no? Sí, a propósito de nuevas tecnologías, profesor, y aquí a lo mejor puede que me salga un poco del tema, pero es algo que se comenta, ¿no? No solamente en el ámbito artístico, sino que en diferentes áreas, pero también en particular en el arte ha habido mucho debate al respecto. El desarrollo de la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías que van apareciendo, hay quienes están a favor, hay quienes consideran que hay que mirar con mucho cuidado de qué forma se están desarrollando este tipo de tecnologías. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese desarrollo? Porque efectivamente hay programas, software que desarrollan verdaderas pinturas, cuadros, fotografías, etcétera, que algunos ya incluso hasta lo consideran una nueva forma de arte. Sí, yo en general no soy ni creo que haya que tener una mirada como muy prejuiciosa sobre lo que está ocurriendo en las tecnologías. Eh, es parte como de la naturaleza del ser humano, de estar buscando nuevas formas y nuevas maneras de expresarse, de generar incluso contenidos. Yo vengo a estar recientemente en un congreso en torno a discusiones artísticas contemporáneas en donde las
un profesor brasileño abordaba y lo decía de una manera muy jocosa, que después de una investigación muy profunda respecto a la inteligencia artificial y lo que estaba produciendo, decía que lo menos que era inteligente, ¿no? La inteligencia se le llama inteligencia artificial, pero en lo concreto hoy es un reservorio de bases de datos que se suman. Pero así como hemos visto, tú, Claudio, la audiencia a lo mejor lo ha hecho, periodistas que construidos por inteligencia artificial no son más que sumatorias de algoritmos y en ningún caso van a tener como la capacidad de tener una conversación como la que estamos teniendo y reaccionando y teniendo una mirada sensible sobre lo que uno está informando o lo que uno está dialogando en un... Y lo mismo pasa con el arte. Por cierto que la tecnología va seguramente a irse perfeccionando respecto a la imitación, a la copia, pero eso va a estar infinitamente lejano a lo que un estudiante de arte se pueda crear realmente en un espacio íntimo o colectivo a partir de algo que le ocurre, a partir de una idea, a partir de un recuerdo, a partir de la sensibilidad respecto. Entonces, yo creo que nos va a seguir acompañando, yo creo que incluso el día de mañana puede ser que tengamos como intervenciones de la inteligencia artificial mucho más directas en las obras, ¿no? Obras teatrales, etcétera, pero yo creo que estamos todavía muy lejanos de pensar que algo así se puede siquiera acercar a la dimensión y complejidad que tienen las mujeres y tienen los hombres de transmitir su manera de pensar, de sentir, ¿no? Uh-huh. Bueno, reiteramos entonces a todos nuestros auditores y auditoras la invitación a participar de este Foro de las Artes de la Universidad de Chile 2023, que tiene por lema Memorar al Porvenir en este año del 12 al 28 de octubre y, como les contábamos hace unos minutos, puede entrar al sitio web forodelasartes.chile.cl, donde está toda la información respecto de las distintas actividades, todas las obras que se van a presentar y por supuesto la programación que comienza, como nos mencionaba el profesor, el próximo jueves 12 de octubre. Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollos de nuestra Casa de Estudio, agradecerle porque haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Claudio. A la gente más joven o gente más integrada a las tecnologías, tenemos un Instagram también donde vamos mostrando los diferentes avisos, flyers, como le dicen los jóvenes, de todas las actividades. El primer fin de semana es un fin de semana muy intenso con la fragua, con esta intervención lumínica en el cementerio, con este concierto en San Joaquín. Así que tenemos también obras en la Sala Agustín Ciré del Departamento de Teatro, en fin. Son más de 40 actividades, Claudio, que están, por cierto, hechas con mucha pasión, con mucha entrega por parte de nuestra universidad y ojalá que la mayor cantidad posible de comunidades puedan acercarse a estas actividades. Sí, y reiteramos, son todas gratuitas, así que todas la invitación está más que hecha. Muchas gracias, profesor, que esté bien. Gracias, Claudia, a ti por la invitación. Y nosotros también nos despedimos cuando son exactamente las 9 de la mañana con 54 minutos. Muchas gracias por haber acompañado esta edición de Radioanálisis. Siga junto a la Radio Universidad de Chile porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de